Guía rápida de viaje. San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas se encuentra en la región conocida como los Altos de Chiapas, una importantísima región cultural mexicana con un envidiable legado maya. A pesar de ser Tuxtla Gutiérrez la capital chiapaneca, San Cristóbal de las Casas se considera la capital sociocultural del estado. Básicamente, lo que esto quiere decir es que San Cristóbal es la estrella del estado y Tuxtla ve de lejos, sin ofender. Chiapas es uno de los estados mexicanos con mayor patrimonio cultural. Con impresionantes sitios arquitectónicos y un amplio catálogo de paisajes naturales, aquí te van 3 datos que respaldan la riqueza cultural chiapaneca que te dejarán con el ojo cuadrado. #ojiplático. 1. Chiapas es el estado con el mayor número de pueblos indígenas en el país. 2. Chiapas es el principal productor nacional de café orgánico, abarcando alrededor del 40% de la producción nacional. 3. El legado y las tradiciones mayas se pueden apreciar por doquier. Un ejemplo de esto es el posh, un aguardiente maya ancestral único de los Altos de Chiapas, símbolo de fraternidad en las comunidades indígenas de la región. ¿Y qué pasa con San Cristóbal hoy en día? San Cristóbal hoy en día no solo es un destino de turismo masivo, también se ha convertido en hogar de cientos de extranjeros quienes han hecho de esta ciudad su propio paraíso hippie. Y no todo es color de rosa, ya que la violencia contra la mujer y la pobreza extrema son parte de la compleja realidad que viven sus habitantes. En este blog te llevaré a conocer algunos de los rincones más bellos de San Cristóbal, probaremos los platillos más deliciosos y representativos de la gastronomía local, te hablaré sobre el conservadurismo que se vive hoy en día y te mostraré el mejor lugar para tomar posh. Comencemos. Otro día más en San Cristóbal, otro día más en la vida nómada. Estoy muy feliz de estar en un lugar nuevo para mí, de conocer una ciudad por primera vez, de llenarme de vida por la cultura de una región increíble como esta, como Chiapas. Es mi primera vez en Chiapas. Este es mi tercer día en San Cristóbal y normalmente lo que hago como parte de mi metodología de viajero es llegar a un lugar y dejar que la ciudad me hable y me diga qué tipo de ciudad es y qué vibra tiene sin investigar mucho. Ya que llego a este lugar, empiezo a investigar por mi cuenta a través de todas las tácticas que he adquirido a través de los años. Hice un video sobre eso. Cuando fui a Taxco hice un video sobre cómo es mi metodología de viajero para poder aprovechar una ciudad al máximo y no caer en el turismo masivo, especialmente en ciudades como esta que son altamente turísticas. Va a aparecer por aquí el link a ese video y sigamos porque los coches me están estresando. Tenía muchas intenciones de subir, pero es una escalera en zigzag, entonces te toma una eternidad ir hasta allá. Está muy cansado. Lo siento, no lo voy a hacer. De todas maneras, se puede apreciar una buena vista desde aquí.
Estoy tratando de visitar todos los barrios de San Cristóbal, pero la verdad es que es una ciudad muy amplia. Para ser un pueblo mágico, en realidad es una ciudad grande y hay muchas subidas, especialmente si quieres ir a todas las iglesias. Allá está el barrio de la Merced. No sé qué voy a encontrar. Es una de mis partes favoritas de viajar. Conocer lugares no porque te lo recomienda TripAdvisor, sino porque te dan ganas de ver por tus propios ojos qué hay, y normalmente se encuentran cosas increíbles cuando sigues tu instinto de viajero, y ese es el objetivo principal de la guía antiturista de mi canal. En cada ciudad a la que voy hago una guía antiturista, la publico como un travel blog como este, o la publico en mi Patreon a manera de recomendación personal de mis cosas favoritas de cada ciudad. Y la guía antiturista lo único que propone es tener experiencias de viaje más auténticas y ser un poco más exigentes con nuestras experiencias de viaje, no hacer lo primero que nos recomienden nada más porque es lo más fácil. Y algunas de las cosas que siempre vas a encontrar en la guía antiturista son buenos precios, tanto ofertas sí, pero más bien cosas de valor, cosas que no son caras pero que hacen que tu dinero valga la pena gastarlo. Las mejores cafeterías, no importa el lugar al que vaya, buena comida local y lugares instagrameables, les llamo así. O sea, lugares increíbles para fotos, ya sea por la arquitectura, porque es muy bonito, cosas que están escondidas y que no todos los viajeros conocen. Y en general, pues cuestionar el viaje mainstream, las cosas que hacemos por inercia. Esos son los pilares de mi guía antiturista, así que especialmente en lugares altamente turísticos como este, es sin duda todavía más importante esforzarme para encontrar todo esto. Y el mejor nombre de una lavandería se lo lleva Trucita Blanca. Quiero merch de Trucita Blanca, ¿me explicas? Me tomaré un momento para presumir el Airbnb porque me encanta. Parece una cabaña y estoy viviendo mi fantasía invernal. Me gusta muchísimo el techo, el tejado. No sé por qué está aquí esta cosa, pero me dan muchísimas ganas de subirme y sentir que estoy en una serie norteamericana de comedia, como Malcolm el de en medio. Esta es la habitación, pero no quiero enseñar la cama porque está toda desdoblada. Pero está súper cozy. Y el baño. Y abajo es como una pequeña sala. Era esto o una habitación de hotel por el mismo precio. Simplemente vivir en un espacio habitado, digamos, le da otra vibra a tu viaje. Lo hace mucho más acogedor. Te sientes como en casa. Y yo personalmente, a pesar de que rara vez encuentro una habitación privada en un hotel a un buen precio, a un precio menor al de un Airbnb o al de un hostal, cada vez soy más dependiente de vivir en un espacio donde tenga cocina, donde tenga un lugar para trabajar, donde tenga una televisión para poder ver contenido ahí. Tiene botellas de vino muy inteligentemente y la puedes comprar. Obviamente, si llegas de casa después de una fiesta y quieres seguir la fiesta, vas a abrir una de estas botellas y es lo que yo hice. Y también, por último, quiero mostrar algunas cosas que compré que representan perfectamente el concepto antiturista. Esperen un momento. Dos abrigos. Es invierno y en San Cristóbal hace muchísimo frío, en esta región de los Altos de Chiapas, por estar rodeado de montañas, etc. Hace realmente mucho frío y esto es todo lo que traigo. Me estresé un poco porque no quería sufrir por el frío, pero no quería gastar en comprar algo para taparme. Y yo compro ropa cada cierto tiempo, cada cierta temporada, y trabajo mucho como en tener un estilo propio, etc. Entonces no me quería comprar una chamarra que dijera San Cristóbal de las Casas 2020, y a eso me refiero con el concepto antiturista. Lo dije en mi Instagram en uno de mis posts. Esto es ropa de segunda mano de una tienda que tenía muchísimas cosas. La verdad es que estaba muy cool, es muy barata. Este me costó 290 y este me costó 240 y son tan calientitos
Entonces me fascina cuando compro cosas por primera vez que nunca he usado en mi vida. Estoy muy feliz de haber comprado 2 cosas que no solamente voy a usar aquí, sino que voy a usar en inviernos, incluso cuando viaje al extranjero, cuando se pueda volver a viajar. Son cosas que usaría en mi día a día, y eso es parte de mi filosofía de viajero, de tratar de personalizar mis viajes, y esto siempre me va a recordar a San Cristóbal de las Casas, aunque no diga aquí San Cristóbal de las Casas 2020. Lo hace todo más divertido, lo hace todo más especial, le da más valor a las cosas, y a eso me refiero con el darle valor a lo que estás comprando, a lo que inviertes. Estás invirtiendo dinero en tu viaje, entonces no quieres gastarlo de la mejor manera. Eso es siempre mi filosofía detrás de mis decisiones de viajes, de por qué me hice nómada, porque no quería pagar un departamento y compartirlo con un roomie en Ciudad de México y que no me alcanzara para nada, cuando en vez de gastar en una renta podía invertirlo en vivir en distintos lugares del mundo, que en México muchos de estos son mucho más baratos que la Ciudad de México y tienen una mejor calidad de vida a grandes rasgos. Estos abrigos representan esa idea. Estoy súper feliz. Y no solamente me voy a proteger del frío, estoy invirtiendo en la economía local del lugar al que estoy visitando. Tengo 2 pedazos de abrigos increíbles que puedo usar en Guadalajara o en el extranjero, que van muy de acuerdo a mi personalidad y a mis gustos. Son recuerdos que voy a atesorar de mi visita a San Cristóbal de las Casas, y gasté casi 500 pesos en 2 cosas que normalmente costarían 1000 cada uno. Ese es el concepto antiturista. Aquí está. No podía irme de San Cristóbal sin comer algo tradicional, algo icónico. En mi Airbnb, mi host me dejó un listado de recomendaciones de a dónde ir, qué comer, y este restaurante decía, entre paréntesis, comida tradicional, comida típica de Chiapas. Me sorprendí al llegar porque no esperaba que fuera tan tradicional y que fuera tan hermoso. Y ya sabía que la sopa de pan era un platillo tradicional de aquí que tenía que probar, y pues aquí estoy comiendo mi sopa de pan. Estoy en un paraíso cultural de Chiapas. Este lugar está increíble. Quiero pedir más cosas, pero no lo sé. No sé qué, hay muchísimas. Y mi bebida, que parece otra sopa, pero no es una sopa, es una bebida, un pozol de cacao, que es una bebida tradicional de esta región de México. Ahora, hablando en una nota un poco más seria y realista, aquí viene la parte mala de San Cristóbal y de Chiapas, que tiene que ver un poco con lo conservador que es esta región de México. No hay espacios LGBT aquí. He conocido a algunas personas con las que he podido platicar sobre este tema. Visitamos una tienda de ropa que tenía banderas LGBT, que pondré en mi mapa de San Cristóbal para descarga en mi cuenta de Patreon para los miembros de Juan Coronado en Patreon. Y ahí conocí a un chico con el que pude platicar sobre esto, y pues básicamente me comenta que no existen espacios LGBT, y los espacios que se abren se cierran por presión social del pueblo porque son muy conservadores. Y es un tema muy polémico del que no sé mucho, pero me puedo dar cuenta como viajero desde que llegué que es un lugar muy conservador. Incluso por la manera en la que vistes puede ser que te vean raro, o que la gente no esté acostumbrada a ver personas
que se expresen a través de cómo se visten. Y era importante dejar claro esto porque como viajero LGBT pues sin duda es algo que me importa y esto es algo que tomar en consideración. Y justamente nosotros hemos conocido gente en las calles con las que hemos podido platicar de esto y nos han invitado a fiestas underground en donde se respira un ambiente como de camaradería, como de aliados, de gente que sabe que este es un lugar muy conservador y a pesar de eso pues nos salimos con la nuestra y hacemos de las nuestras porque pues eso es lo que se hace en esta vida. Pues nada, nos toca ser viajeros respetuosos y acatarnos a cómo se vive en las sociedades a las que viajamos, porque lo estamos decidiendo nosotros. Así que este fue el momento incómodo del viaje. Estoy en Cafeología, el lugar más icónico para tomar café en Chiapas. Culto al café, digital nomad friendly. ¿Qué más puedo decir? Tomamos una degustación en donde nos explicaron y nos mostraron visualmente las distintas etapas del café, desde la planta hasta el fruto, hasta el oro verde, y fue fascinante ver cómo el café es una cosa así diminuta. Pondré por aquí las fotos y fue una fantasía verdaderamente. He venido aquí todos los días a editar y a teclear como si no hubiera un mañana. Chiapas es una de las regiones que más producen café en todo México, así que tenía muchísimas ganas de conocer el panorama de café en Chiapas de manera local. La verdad es que no hay tantas cafeterías como por ejemplo en Veracruz, en Jalapa, que abundan las cafeterías de especialidad y todas tienen un estándar altísimo, todas son buenísimas, pero hay espacios como este que sin duda ponen en alto el café producido, tostado, extraído de manera local en Chiapas. Cafeología es parte de la guía antiturista y es Digital Nomad Approved. Ayer vine a este bar y probé el Posh por primera vez, que es la bebida regional de Chiapas. Es como un destilado de maíz similar al mezcal y me gustó muchísimo, no solamente por el sabor de la bebida, sino por el menú de comida y por el diseño en general de este lugar. Y hoy regresé porque ayer no traía cámara y hoy sí, entonces vine para poder grabar básicamente lo mismo que hice ayer, que fue comerme una quesadilla y tomarme un Posh, pero esta noche resultó muy distinta a la de ayer porque no solamente me encontré a un suscriptor de mi canal, pondré la foto por aquí, quien me agradeció por enseñarle español a lo largo de los 7 meses en los que lleva aprendiendo español. Me invitó mi bebida, me invitó un Posh, lo pagó él, y después me invitaron a un mezcal de la casa porque se dieron cuenta que regresé después de haber venido ayer. Vine hoy y me agradecieron por haber venido, por ser un cliente fiel, y me regalaron un mezcal de la casa, que es un mezcal muy artesanal, un mezcal de Puebla. Nunca había probado un mezcal que no fuera de Oaxaca y mi cabeza está explotando con el sabor de este mezcal. Es muy bueno, muy bueno, muy distinto al mezcal industrial o al mezcal de Oaxaca, como lo quieran llamar. Y estoy living esta noche, estoy muy feliz. El mezcal me pone muy feliz, me hace ser muy amigable y platicador, pero esta noche no esperaba que sucediera como está sucediendo. Entonces solamente estoy disfrutando de San Cristóbal
que me está tratando increíble. Me encanta la vibra de la ciudad, la fiesta, la gente relajada. Y voy a seguir tomándome mi mezcal que va por la casa. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.